En compañía ya de Laura Di Donato. Ella es terapeuta holística, es biodecodificadora, llega desde San Jorge. Agradecemos tu visita, tu llegada a la radio, como para compartir tus saberes y bueno, contarles a la gente de qué se trata esto de la biodecodificación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las dos. La verdad que re lindo estar acá. La radio para mí es un viejo amor, así que me encanta estar acá. ¿Qué es la biodecodificación? Bueno, cuando alguien llega a la consulta, en el estado que llegué yo, vos me viste hace 2 segundos, sacada, loca, corriendo para llegar al lugar, lo primero que le hago es pedir que cierre los ojos, para que pueda estar en el lugar, para que pueda sentir su cuerpo, simplemente para que pueda conectar con el presente. A partir de la biodecodificación, lo que podemos hacer es encontrarnos con nosotros, encontrarnos con este instante presente, pero sobre todo con todos los códigos que están escondidos en nuestro inconsciente y que hicieron que nosotros estemos parados aquí, donde estamos, en la situación que sea que estamos. A mí me gusta decir que una sesión de biodecodificación es como hacer un mapa. ¿Viste cuando uno está en una zona turística Sí. o en un shopping o en un lugar grande, que vas a un lugar donde hay un mapa grande que te dice usted está aquí y te muestran la totalidad del espacio? Bien, yo siento que una sesión de biodecodificación es eso. Si pensamos en la palabra biodecodificación, hablamos de códigos biológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra biología, cada una de nuestras células, tiene una suerte de códigos para los cuales está diseñada desde millones y millones de años de evolución, y que esos códigos biológicos actúan permanentemente con nosotros. O sea que desde la biodecodificación podemos trabajar situaciones, conflictos, síntomas físicos, pero también podemos decodificar situaciones cotidianas, vivencias, conflictos cotidianos que estamos viviendo. No sé si estoy siendo clara. Sí, sí, totalmente clara. Sí, totalmente clara. ¿Y de dónde surge esto? ¿Se hace un estudio? ¿Cómo te formaste? Bien, la biodecodificación en realidad tiene sus bases desde la nueva medicina germánica, y un doctor que yo invito a los oyentes que investiguen sobre el doctor Hammer, un médico alemán que falleció hace unos 6-7 años, que a raíz de una situación muy dramática familiar, de la muerte de su hijo, el médico oncólogo se enferma de cáncer de testículos, su esposa se enferma de cáncer de seno, cáncer de mama, ella médica oncóloga también, y una vez que ellos atraviesan el proceso de su enfermedad, él se sana, ella no, dedica su vida a estudiar el para qué, porque encuentra una correlación entre la muerte de su único hijo y el desencadenante de su enfermedad. A partir de ahí se abre una ventana extraordinaria para todos nosotros, porque bueno, a partir de ahí hay muchas escuelas. Yo estoy segura que la gente ha escuchado hablar de la bioneuroemoción, que es la rama de Enrique Corbera, que es tal vez la rama más conocida, porque Enrique Corbera en su momento, con su manera tan extrovertida de ser, yo creo que es un showman, él hizo que en algún momento, hace 10-12 años, todos empecemos a hablar de biodecodificación. Todos, digo yo, como si todos habláramos, pero que se pusiera sobre la mesa y que esto empezara a conocerse. Ahí fue donde nosotros, digo, y cuando hablo en plural no es porque tenga un trastorno de la personalidad, sino porque hablo de mi marido y de mí, de Andrés. Ambos hacemos La Puerta Verde. En el 2013 conocimos la biodecodificación, y a partir de ese momento, ahí sí, personalmente, yo tomé la decisión de formarme. Y bueno, justamente Enrique Corbera empezaba a venir a la Argentina, así que hice todo el recorrido de formación con él. Pero luego, como pasa con las grandes cosas, fue solo una puerta que se abrió. Y en cuanto la atravesé, entendí que era un viaje de ida y bueno,
que había que seguir estudiando. A partir de ahí seguí estudiando 5 leyes biológicas, que esto específicamente desde lo biológico que yo te contaba, te mencionaba recién del doctor Hammer, con el grupo de Conciencia Vía, con el doctor Luis Felipe Espinosa. Después de eso hice varios cursos de psicogenealogía, que eso también es súper interesante, porque nosotros aplicamos la biodecodificación al estudio del árbol genealógico. Y a partir de ahí conocí la biodecodificación dental de la mano del doctor Christian Beyer. Él es un odontólogo francés y en esos años Christian estaba radicado en Uruguay, así que pude tomar toda la formación con él, hacer el posgrado en biodecodificación dental y bueno, con esta fusión de información es que hoy estamos trabajando para tanta gente. ¿Quiénes van a hacer una sesión de biodecodificación? ¿Quiénes te consultan? ¿Y qué los lleva justamente? A mucha gente lo lleva la curiosidad, lo trae la curiosidad, porque, como te digo, hay un mundo, viste que nos movemos en este planeta en mundos y en realidades, y hay un mundo holístico que es el mundo del que yo vengo, el mundo de las terapias holísticas. Que comenzó a hablar de biodecodificación y en algún momento parecía una técnica milagrosa. Vos hacías una sesión de biodecodificación y algo extraordinario pasaba en el mismo momento. De hecho, así lo conocí yo, no lo milagroso de lo místico, sino de lo revelador, ¿no? Uh-huh. Bien, estudiando, andando, caminando, habiendo hecho miles y miles de consultas, hoy puedo asegurar que no es milagroso, que detrás de una sesión de biodecodificación hay un proceso de trabajo personal de la persona que consulta. ¿Por qué viene la gente? Más allá de la curiosidad, por cualquier conflicto, por cualquier situación. ¿Viste cómo se trata la rama? Uh-huh. Que estás con conflictos y se te salta la cadena cada 2 minutos por una situación, vuelvo a decir, un conflicto que estás viviendo, una situación en tu casa, una situación en un trabajo, una situación familiar, o también por síntomas físicos, que es ahí donde asociamos el estudio del árbol genealógico. En todas las ramas asociamos el estudio del árbol genealógico, pero en los conflictos físicos trabajamos con la biodecodificación, con los códigos biológicos, esa necesidad que tuvo el cuerpo de adaptarse ante cierto estrés puntual que está viviendo, y al vivir ese estrés, el cuerpo físico tuvo que adaptarse a eso y ahí aparece lo que nosotros llamamos la enfermedad. Pero claro, este estrés que estamos viviendo no es casual, tiene que ver con la información que nosotros tenemos guardada en nuestro inconsciente, y esa información no solo es nuestra, sino que traemos una manera de vivir de nuestros ancestros. Así que por todo eso la gente viene. Vos cortame cuando necesites, porque no he sido dotada con el don de la síntesis. No, pero es muy interesante porque, a ver, el que no tiene idea de qué se trata esto, es como para describirlo de alguna forma, y obviamente que se necesitan muchas palabras como para hacerlo, como para que llegue, ¿no?, la información correcta. Por ejemplo, gente que tiene alguna enfermedad, ¿tiene que ver el origen de esa enfermedad con alguna situación emocional o mental, como venimos promocionando? En realidad, yo creo que hoy, salvo las partes de la medicina más rígidas, inflexibles, el resto del mundo médico, incluso la medicina alopática tradicional, está aceptando que la mayoría de las enfermedades tienen un origen a partir del estrés, un origen psicosomático, que esto no quiere decir que no se necesite la medicina, de ninguna manera. De hecho, nosotros trabajamos con un diagnóstico médico. La gente por ahí nos pregunta en Instagram, tengo un problema en la rodilla, porque nosotros hacemos, has visto, y por eso llegamos a encontrarnos reels en los que hablamos de síntomas, pero imagínate que esos reels son de 90 segundos, tiramos la punta de la información en el tiempo que se puede, desde el respeto total, y siempre decimos, nosotros necesitamos que una persona llegue y me diga qué es lo que le pasa en la rodilla, o sea, ¿qué te dijo el doctor? Es lo primero que le preguntamos. Porque a partir de lo que el doctor dijo, nosotros sabemos qué es el estrés que le está afectando. Sí, hay un estrés, pero ese estrés no solo lo ha fabricado la persona en su vida autobiográfica, o sea, desde el momento en que nació. No, ese estrés es una manera de reaccionar a los estímulos que tenemos. Nosotros estamos todo el tiempo rodeados de estímulos
Estamos todo el tiempo rodeados de situaciones que tenemos que ir sorteando. Y de la manera en que podemos encarar estas situaciones, resolverlas, estas situaciones, en el problema que podemos decodificar en nuestra mente estas situaciones, nos van a ser más estresantes o menos estresantes. A ver, para hablar de un ejemplo concreto. Cuando llegué, lo primero que hicimos fue hablar del tiempo, porque, bueno, yo te pedí si podía ser más temprano y después te dije, tengo que ir más tarde porque no llego. Y lo primero que hicimos fue hablar del tiempo y de que cómo vivimos corriendo y de la locura en la que vivimos. Fíjate que la glándula tiroides está relacionada con el tiempo, desde la mirada de la biodecodificación, con la manera en que tenemos para gestionar el tiempo, además de un montón de otras cosas, ¿no? Pero puntualmente tiene mucho que ver con el tiempo. Y sabemos que hoy hay un desorden importante a nivel general de la población con respecto a la glándula tiroides. ¿Y qué pasa? Estamos viviendo cada vez con menos tiempo. Entonces, desde la inteligencia de las células, lo que hace nuestro cuerpo es darnos tiempo. Y cómo nos da tiempo, nos hace lentos a nosotros. Entonces aparece lo voy a decir sabiendo que no son las palabras correctas, pero este brote de hipotiroidismo de los últimos años. Porque claro, todos vivimos corriendo. Ahora, habrá otras personas que viven corriendo y sin embargo su glándula tiroides no da cuenta. Pero esa persona no tiene un conflicto con el tiempo, vive corriendo y lo acepta y corre. Y no le genera un estrés correr, pero posiblemente otros estímulos cotidianos le generan un estrés que no puede manejar. Y vos lo mirás de afuera y decís, pero ¿cómo que lo estresa eso? Viste que siempre parece muy fácil el conflicto del vecino, ¿no? Y decimos, tenemos soluciones para todos menos para nosotros. Sí. Bueno, es así. Tiene que ver con la manera de gestionar los estímulos que tenemos. Cada persona que va a consultarte tiene que saber de su familia, de sus ancestros, porque por ahí la información que se maneja es hasta lo básico. Los papás, los abuelos, hasta ahí nomás. Y más atrás, por ahí uno no sabe. No quiere, a lo mejor. Claro. Un poquito más atrás. O no sabes, ¿viste? Por ahí no quiere. Claro. Claro que no quiere. Pasa. Nosotros pedimos una serie de instrucciones. Le damos a la gente un instructivo para que arme su árbol genealógico y muchas veces las respuestas son ambas. No tengo información, soy adoptada, por ejemplo, no tengo información de mi árbol biológico. En ese caso la respuesta es rápida, decirle, bueno, trae el árbol de tu familia adoptivo, porque no es casual que estés en la familia en la que estás. Ajá. Esa es tu familia. De hecho, a mí me ha pasado en alguna oportunidad ver árboles de personas adoptadas que han traído sus dos árboles. Gente que hizo la investigación, que se encontró con sus padres biológicos y que trajo los dos árboles y es notable cómo se repiten los programas de supervivencia, le llamamos nosotros, que para decirlo de una manera fácil sería lo que se repite son las maneras de vivir. O sea, más allá del estrato social en el que esté, de las edades y de los conflictos personales, hay una manera de encarar la vida que se repite. Entonces, nunca, nada, absolutamente nada es casual. Otras personas no tienen información. Bueno, en mi caso yo no tengo información. Yo tengo información hasta mis abuelos. Más allá, no tengo información. He recuperado algún nombre. Pero claro, mi mamá y mi papá eran los más chicos de dos familias enormes. O sea, que están todos fallecidos. Yo soy la más chica de esa familia. Entonces, cuando a mí se me despierta la curiosidad, ya era como medio tarde. Conseguí lo que conseguí. Y después... ¿Se puede trabajar en base a exactamente. lo que vas consiguiendo? Sí, totalmente. Sí. Y otra gente, como dijiste antes, no quiere. Y te dice, yo con mi mamá no me hablo. Y no voy a llevar a ver si estoy equivocada. Yo sostengo que uno llega hasta donde no duele. Totalmente. El silencio... Cuando empieza a doler mucho, es como que uno corta eso. En realidad, cada vez que uno dice, yo no quiero hablar con mi mamá, o yo no le puedo preguntar a mi mamá, o mi mamá no me quiere contar porque dice porque se pone mal, aquí ya tenemos un montón de información. Ya sabemos que hay mucho sufrimiento guardado. Porque es tal cual. Uno pregunta hasta el momento que le duele. ¿Viste que ante el dolor cerramos los ojos? Es instintivo.
Entonces hay mucha gente que ni siquiera quiere saber, ¿se puede trabajar igual? Sí, porque sabes dónde vive la información, en tus células. Vos sos la información. La manera de moverte en tu vida es la información. Entonces, con lo poco que vos tenés, es como armar un rompecabezas. Eso es. Es como armar un rompecabezas. Empezamos a ordenar las fichas y el destino, la figurita es el motivo de consulta. Lo que la gente diga como motivo de consulta, nosotros ya nos da una idea, ya sabemos lo que buscamos. Porque nuestros inconscientes son tan parecidos, finalmente. La información está organizada como, yo soy muy virginiana, así que lo voy a decir de una manera virginiana, organizada como en cajitas. ¿Viste? Todo tipo archivo. Así tiene la información organizada en nuestro inconsciente. Entonces, estos archivitos, cuando se pelota uno, cuando se arma el lío uno y se te vuela la información por todos lados, genera cierto tipo de desorden. Entonces nosotros escuchamos un motivo de consulta y sabemos qué caja está desordenada. Entonces, y a partir de eso, ¿qué resultado se obtiene? El resultado primero es la comprensión. Como te decía antes, el mapa. Saber dónde estás parado y saber para qué estás parado en ese lugar. Si volvemos al caso de la rodilla, es para qué te duele la rodilla. Ya sabemos qué te está mostrando y cuál es la conducta que necesitas resignificar en tu vida. Cuál es la manera de reaccionar que necesitas cambiar. Y ahí empieza el verdadero proceso. Porque una vez que ya entendí, esa es una de las frases que más me gustan, ya entendí, ahora tengo que hacer algo. Y muchas veces, porque la pregunta de la mente es, ¿y ahora qué hago? Una vez que vos entiendas tu conflicto, y aparezca el ya entendí, nosotros obviamente que trabajamos con ciertos protocolos para lograr meternos en el inconsciente de la persona. A mí personalmente me gusta trabajar con una serie de meditaciones personalizadas, que esta persona la va a repetir durante un tiempo, porque estas meditaciones además le van a dar mucha paz y una apertura de conciencia y una capacidad de observar su vida cotidiana, y se va a dar cuenta que esta manera de reaccionar la repite una y otra y otra y otra vez ante diferentes situaciones, que es como un modelo de actuación. Es el momento de desarmarlo y de quitarle sobre todo el sufrimiento a ese modelo que no es seguro de esta persona, que es heredado. ¿Por quién lo heredó? De algún ancestro, de algunos, de la madre, del padre, del abuelo, de la abuela, que vivieron conflictos y los resolvieron como pudieron, porque esto no es un juicio a los ancestros. Que claro, muchas veces como, por culpa tuya me pasaste esto. Déjenla Claro. a los muertos en paz. Nos dicen, no, al contrario, todo lo contrario, es honrar esa vida y darme cuenta que la manera de vivir de mi abuela, de mi abuelo, tenía que ver con sus circunstancias, con su estado de conciencia, con su edad. Posiblemente yo hoy esté reparando cosas que mi abuela vivió, pero mi abuela no es esa viejita que yo conozco. Mi abuela, siendo mucho más joven que yo en este momento, vivió situaciones que las encaró como pudo, así como les pasará a mis descendientes, ¿no? Claro. Vos sabés que esto me trae un recuerdo, siempre una persona muy allegada a mí decían, esto, mirá, es igual que el tío este, mirá, actúa igual que la abuela esta o que el primo esta, es igual a mí. Y siempre pensé, digo, no, cada cual tiene su individualidad, cada cual es como es, porque, o sea, es otro tiempo, otra forma de crianza. ¿Por qué siempre se relaciona con otro, con un pariente? Y es así. Es así. Es así. O sea que estaba equivocada. Equivocada. ¿Cómo? No, ¿qué es la tía que ni la conoció? ¿Cómo se va a parecer a la tía que no la conoció? Decía. Pero como Pensaba, no vamos ¿no? a pensar que no tiene nada que ver y que todos somos seres individuales, si vivimos en un mundo individualista y estamos criados para eso, para vivir individualmente, cuando en realidad nosotros no somos una isla, somos parte de un sistema. Nuestro sistema familiar es muy antiguo y en nuestro sistema familiar han pasado todo tipo de cosas, algunas más relevantes que están en la superficie y que podemos contar, y otras que están completamente escondidas, de las que no se habla porque generan mucha vergüenza.
A mí me encantan los sistemas familiares en los que se habla mucho porque por lo menos está todo ahí a la luz y dicen, ay, pues yo tengo un quilombo en mi familia. Bueno, buenísimo, ¿para qué lo vamos a ordenar? Pero cuando hay secretos es tremendo. Yo me acuerdo que mi mamá, yo cada vez que le preguntaba a mi mamá por su mamá, le decía, mamá, ¿y la nona cómo era? Y ella decía, y era tan buena. Y Era está ahí. tan buena. Y pasaban 30 segundos y se había puesto a hablar de la suegra, de mi otra abuela. Y entonces hablaba de la familia, hablaba de los Di Donato, pero no hablaba de su madre y de su padre. Entonces digo, wow, me llevó muchos años entender dónde estaba la falla, qué es lo que pasaba y que ella no quería hablar. Y claro, había una distancia, una frialdad, un sufrimiento de lejanía, de sensación de desamor. Claro. Y a partir de eso se va trabajando lo presente. Porque, bueno, en realidad yo quiero saber específicamente cómo influye eso en una persona hoy, en el hoy, digamos. En el conflicto. En el conflicto, básicamente ahí. En el conflicto. Mira vos. Por eso, cuando las personas vienen y dicen, no, pues yo lo que tengo es curiosidad. Es decir, mira, la curiosidad, para trabajar en biodecodificación, la curiosidad no es un motivo de consulta, pues yo Claro. ¿qué busco? Nada. Aparte, mirar un árbol, imagínate las historias que hay en un árbol. Claro. La cantidad de historias que hay. Yo siempre cuento una anécdota que en un momento mi madre me cuenta una historia de mi abuelo paterno, en esta cosa de contar siempre más de sus suegros. Una historia de mi abuelo paterno. Y esa historia a mí en ese momento no me servía para nada. Link, tic, la guardo. Y pasaron varios años y mi hija me llama y me dice, vos sabés, mamá, que me está pasando esto, que yo sé que esto no es mío. Y me dice una frase que a mí me hace pensar realmente, esto no es de ella. Me dice, porque no tiene sentido que me esté pasando esto, porque nunca me pasó. Fue después de que nació su niño y mi nieto. Y cuando yo digo, para, que tengo una historia para contarte. Y cuando le cuento la historia, tenía tanta relación lo que le había pasado a mi abuelo con lo que estaba viviendo Flor, que, bueno, en realidad tenía que ver con su emigración. Florencia está viviendo en España y en ese momento ella, después de que nació Timoteo, tenía como pánico a irse porque pensaba que nosotros nunca más le íbamos a hablar. Y dice, yo sé que ustedes no se van a enojar, pero es más fuerte que yo. Yo tengo la sensación de que si me voy, ustedes ya no me van a querer. Y tengo una sensación, mami, me dijo, como de exilio de guerra. Wow, de exilio de guerra. Esto es una frase de una chica de 30 años, no llegaba a 30 en ese momento, que nunca vivió una guerra. O sea, ¿por qué me está diciendo esta frase? Entonces ahí me acordé, digo, vos sabés que tu abuelo, que por otra parte, este abuelo y ella comparten fecha de nacimiento, vos sabés que tu abuelo, tu bisabuelo en realidad, en la Primera Guerra Mundial estaba en Argentina, ya tenía un hijo. Y su mamá le dijo, vos te volvés a Italia a pelear por tu país. Y mi abuelo dijo, yo no me vuelvo a Italia a pelear, porque yo tengo una hija, tengo una familia, yo de acá no me muevo. Mi abuelo no se quedó tanto por la hija, se quedó porque no quería ir a la guerra, básicamente. La cosa es que mi abuela, su madre, mi bisabuela, la tatarabuela de Florencia, se agarró al otro hijo y se lo llevó a Italia porque había barcos gratis, no sé qué para llevárselos. Se lo llevó a Italia a pelear a la guerra. Y a él, cuando se fue, no lo saludó. No solo no lo saludó, no lo volvió a hablar y lo trató como un desertor por no haber vuelto a su país. Yo digo, qué fantástico. En ese momento, cuando Flor lo supo, fue realmente un bálsamo para ella. Decir, ¿por qué es tan raro que me pase esto? Porque aparte yo estaban planeando ese viaje. Y de un momento a otro, después del nacimiento del niño, dice, yo no quiero más ir. Y allá están, hace 4 años. Bien. Laura, en las redes te vemos siempre hablando de diferentes temas y uno de los que más me llamó la atención es el de las profesiones. A ver, ¿por qué la gente elige tal cosa? Estudiar tal cosa o dedicarse a tal cosa. Y hay relaciones con esto, ¿no? Totalmente. A ver, ¿qué significa? Como para ejemplificar.
algún tipo de profesión. En este caso, nos ponemos nosotras, como para... Pero mira vos, yo no me fijé. Bueno, no sé, no, digo, no importa. O bien, un médico, o una maestra. Ahora que es el Día del Maestro, dentro de poquito puede llegar a ser. En realidad, nosotros elegimos nuestras profesiones de acuerdo a nuestra carga inconsciente, a cosas que nos han pasado en la vida. Cada profesión que elegimos tiene una memoria en el árbol, una memoria transgeneracional que puede ser un conflicto o no. ¿Cuándo sabemos si esa memoria transgeneracional es un conflicto? Cuando tengo un conflicto con la profesión. ¿Ves? Todo esto yo no lo puedo hablar en un reel. Claro, porque es cortito. Cuando tengo conflicto con la profesión, entonces esa memoria es de sufrimiento y es una memoria que hay que arreglarla y que de alguna manera el árbol me pide que la arregle. Docente, por ejemplo. Cuando hay un docente, sabemos, primero, que el docente de nivel primario tiene mucho que ver con el papá, con la función del papá y con la energía del padre. ¿Por qué la energía del padre? Pero no la energía de mi propio padre en esta vida, no, sino la energía paterna, desde lo simbólico, dentro del inconsciente. El padre es el que agarra al niño, la energía del padre es la que saca al niño de la casa. Mamá dentro de casa, desde el inconsciente. Esto no es un modelo arcaico, ya lo sé, pero está guardado en nuestro inconsciente. No quiere decir que tenga que hacer así, no quiere decir que mamá no pueda criar sola, no puede decir que mamá no haga los dos roles. Sí, sabemos que es así. O que papá pueda hacer dos roles. No, estamos hablando de una cuestión energética. La energía del padre, que es la que me saca a la sociedad. Entonces voy a necesitar la energía del padre, porque ¿para qué me saca a la sociedad? Para relacionarme con otros seres. ¿La escuela qué hace? Me educa para vivir en sociedad. Ok, entonces la maestra, que se dijo tanto la segunda mamá, nada que ver, habla de esto, de preparar al niño para la vida. Entonces, ¿qué sabemos? Que hay un sufrimiento en niños que no estuvieron preparados para la vida. ¿Y por qué no estuvieron preparados? Sí, pues porque los han mandado a trabajar. Mi viejo tenía 6 años y trabajaba en el medio del campo cuidando animales. Y él dijo, todos mis hijos van a ir a la escuela, porque para él era un sufrimiento. Un enorme sufrimiento. Mi madre quería ser maestra y no la dejaron. Porque no había escuela en María Susana cuando ella nació. No había escuela secundaria. Había unos tíos que se la querían llevar a Cañada de Goma y mi abuelo le dijo, no. Y ella toda la vida quiso ser maestra. De hecho, se enorgullecía porque ella hablaba muy bien, era una mujer que leía mucho, que hizo el secundario siendo grande y era una mujer muy interesante. Y ella se enorgullecía cuando alguien le decía, ¿usted es maestra, señora? Y ella decía, no, yo no soy maestra, pero... Claro. Y ella me decía, vos tenés que ser maestra. Y de alguna manera, yo sé que alguna suerte de docencia en algún lugar hago con mis grupos de formaciones, pero digo... siempre hay una reparación. Ahora, ¿qué pasa? Si a mí encima estudié de maestra y no me gusta, me enoja, me pagan mal, rezongo, no gano lo suficiente, hay un conflicto aún. Locutores sí, seguramente esconden algún tipo de secretos en sus familias, que necesitamos después salir a viva voz a decir cosas. Mira vos. Acá estoy tirando así al azar porque la verdad es que no, primero que tenemos un montón de información para leer, que no puedo tener toda la información en mi cabeza. Y después que la gente que nos ve en las charlas, yo suelo tomarme un espacio, especialmente en las consultas, como para sentir la sensación. Entonces hoy lo único que te puedo decir esto, seguramente hay fallas en la comunicación en el árbol, gente que no se habla, líneas que se han cortado, hermanos que no se hablaron, padres que no se hablaron, ese tipo de cosas, y sobre todo secretos, y hay necesidad de contar y de comunicar. Entonces, de esto se tratan las profesiones. Y la verdad es que, bueno, a la gente le encanta cuando hacemos los reels de profesiones. Sí, y se es sienten fantástico. Identificados. Es fantástico, ¿viste? Que saber porque siempre, ¿qué querés ser de grande? Por ahí te pregunto cuando eras chiquita. Y por ahí no tenés ni idea, qué sé yo. Y después y la vida te va llevando. Y bueno, y después vas viendo y... Si elegís, si te quedas tanto tiempo en una profesión es porque realmente es tu pasión y te gusta, no es porque Depende. El trabajo, no. Y yo hice la misma cara que ella. Depende. No, estoy hablando de mi óptica totalmente subjetiva. Pero bueno, claro, sí, depende. Todo depende. Todo depende, porque tenemos tantos mandatos, tantas lealtades, tantas...
Sí, 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 sí. Bueno, estábamos hablando también con Laura de que hubo un crecimiento enorme de sus redes sociales de La Puerta Verde, más con el tema de la pandemia, ¿no? Ahí como que fue un boom, explotó, y con la comunicación virtual fue realmente muy, muy clave como para que ustedes crezcan mucho en las redes también. Y tengan pacientes de todos lados, me decías. No Sí, solamente sí. de la zona, sino de todos lados. Y nosotros hace varios años que de la zona chica, digamos, oye, yo vivo en San Jorge, de la zona chica no es mucho lo que trabajamos, porque como les contaba antes de empezar, no había muchos biodecodificadores y yo viajaba mucho, desde Rosario hasta pasando por todos los pueblos, hasta eh, San Francisco, Rafaela. Entonces tenía mucha gente de todos lados. Ahora bien, yo me negaba mucho a la virtualidad, había gente que nos lo pedía y hacía algunas excepciones. Yo tenía algunas consultas por ahí en el exterior, gente que atendiste a mi hermana, por favor, yo soy de Miami, atendeme. Bueno, ok, sí, pero no quería, porque quería que fuera todo presencial. Y bueno, en el 2020 nosotros se cerró todo volviendo de Rafaela, empezábamos con la formación anual, nosotros formamos profesionales y, y hubo que buscar otras estrategias. Y ahí apareció el Zoom y ahí apareció otra manera incluso de formar, otra forma de comunicar. Ahí dejamos de hacer formaciones tan largas, empezamos a tener ya videos y la gente en las formaciones tiene sus videos y los mira en cualquier tiempo. Como que bueno, eso nos fue flexibilizando y nos sorprendimos porque si bien siempre, como te decía, trabajábamos con gente de otros lados, nos ha pasado que ha venido gente de Buenos Aires, de Rosario, a atenderse a casa, que nosotros no entendíamos por qué te venís de allá a atenderte a San Jorge. Y tiene que ver con esto de los referidos, ¿no? Pero bueno, la virtualidad nos llevó a eso y en este momento, gracias a Dios, estamos trabajando muchísimo con todo el país y con el extranjero. Hoy es una maravilla porque, bueno, ahora el 23 de septiembre comienza la última formación del año y es hermoso porque cada vez que se prende la pantalla y nosotros tenemos cupos de 25 personas, no más, en las formaciones y tenés gente de Ushuaia, tenés gente de Perú, tenés gente de Chile, tenés gente de Salta, tenés mendocinos, y tenés gente de San Jorge. Decís, qué cosa más hermosa poder sentirnos cerca aún estando tan lejos, ¿no? Compartiendo esto que es una filosofía de vida. Bien. En un comienzo dijiste que trabajar con tu marido. Sí. ¿Sí? ¿Trabajan juntos? Sí, trabajamos juntos. ¿Lo mismo? Sí, trabajamos lo mismo. Trabajan los dos Sí. lo mismo. Los dos trabajan en el mismo espacio. En el mismo espacio. En realidad la Puerta Verde, que fue nuestro espacio físico, lo es aún, pero hoy es nuestro espacio virtual. Nos llamamos la Puerta Verde y la Puerta Verde se muda donde ustedes quieran. ¿Por qué la Puerta Verde? La Puerta Verde empezó como la puerta en el 2010. Pusimos un centro holístico en San Jorge, enorme, con una socia, Liliana de María Susana, una amiga, y una locura. 2010 la gente nos pedía por favor si podían entrar la bicicleta para que nadie viera que la bicicleta estaba afuera, porque imagínate, hoy todavía son cosas raras, imagínate en el 2010. Claro. Era prácticamente cosa de brujas. Y la gente dejaba el auto a 3 cuadras. Es decir, Los prejuicios. duró poco la puerta, pero en realidad cuando se disolvió la sociedad, Liliana ya no podía más viajar y todo, hubo una serie de cambios internos entre la manera de manejarnos Andrés y yo, y decidimos traer la puerta a casa y la puerta se llamaba la puerta porque tenía 4 puertas de ingreso, una de cada color, y así que elegimos traernos la Puerta Verde a casa. Claro. Porque parecía que esa puerta era la que más nos identificaba de todas y ahí está la Puerta Verde. Los que la cruzan saben que es verde. Bien, bárbaro. Y bueno, a través de las redes sociales e Instagram, precisamente así se llama la Puerta Verde. Les pueden seguir. ¿Te queda alguna consulta? No. Bien. No, yo Fue... a mí me gusta escuchar.
Fue- Más cuando es en esto, bueno, yo creo que es que las personas nos miramos a los ojos y seguramente se habrá dado cuenta que hay muchas cosas que a mí no me gusta remover y por eso tampoco pregunto tanto. Bien, yo soy muy curiosa y no tengo mucha idea, así que más preguntas. Curiosera. A mí me gusta mucho lo espiritual, me gusta mucho toda la idea de codificación y por ahí, viste, hay cosas que prefiero no preguntar. Ahora, esto no es mágico, quiero No, decir. no. Es todo Lejos. ciencia, claro, porque por ahí uno se puede imaginar alguna cuestión media rara, claro, y ahí por ahí meten el prejuicio, pero no, No, digamos, esto es todo no hay que tener prejuicio. ciencia. De hecho lo hay, existe mucho prejuicio, existe mucha gente Que todavía no se anima o que se resiste. ¿sí? Entre vuestros oyentes hay gente que está escuchando atentamente y diciendo qué interesante, y hay gente que cambió de radio, o hay gente que se quedó en la radio para decir qué pavada. Y está bien, digamos que cada uno tiene su mirada. Yo creo que todo lo que rompe algún paradigma es mirado de esta manera. Ujú. Hace muchos años, voy a hacer una metáfora tonta, hace muchos años leíamos a un autor que decía, bueno, si en 1800 alguien hubiera llegado con un celular en la mano, hubieran dicho que era cosa del diablo. Tal cual. Entonces, en realidad, solamente estamos haciendo la experiencia y se están estudiando todas estas cosas y se están empezando a conocer. Ujú. Todo está cambiando porque los seres vivos estamos en evolución permanente. Ujú. Ahora recuerdo esta serie que fue muy famosa, Y otra yo. no me acuerdo cómo se Mi llama, otra yo. yo soy fatal con las series. ¿Es tan así o no? Nada que ver. Bueno, yo me Fue enojé mucho, tengo que decir. mucha con mi otra yo. fantasía ahí, ¿eh? A ver, mi otra yo habla de constelaciones familiares, que es otro método. Nosotros compartimos mucho con constelaciones familiares. A mí me parece un método apasionante, extraordinario. Si hay de los oyentes gente que hace constelaciones familiares, sabrán que muchas de los conceptos que he vertido tienen mucho que ver con constelaciones y algunos son prácticamente específicos de ahí. Pero cuando aparece la serie, yo no la había visto, la gente nos hablaba, yo un poco rebelde, no la quería mirar, hasta que al final me senté un día y dije, bueno, a ver qué hay acá. Y cuando la vimos, a mí, más allá de que me parece extraordinario que las cosas se hablen y que haya pasado esto con la serie, que la gente se haya decidido a hablar y empezaron a trabajar en constelaciones y la gente incluso venía a biodecodificar, porque como que todo se puso sobre la mesa. A mí lo que no me gustó en ese momento de la serie fue la manera mágica en que lo muestran. Una manera... no me gustó usar la palabra, pero quiero que sepan, escúchenla con reservas, la manera milagrosa en la que se mostraba. Esto no es milagroso, esto no es mágico. Los humanos necesitamos hacer procesos. O sea, sin un proceso o una sesión de biodecodificación es un insulto a la inteligencia de las personas. Una sesión de constelaciones familiares sin un proceso cae ahí. ¿Pasan cosas después de una sesión? Sí, pasan cosas. Cuanto más comprometida, más abierta, más flexible está la persona, cuanto más se decide y dice, sí, yo voy a hacer un cambio. Yo recuerdo hace muchos años me pasa en una sesión individual que yo le estaba explicando y la señora me dice, ya entendí, ya sé lo que tengo que hacer. Se levantó y se fue. Sí, bueno, de eso se trata. Voy a hacer cambios. Todos los procesos tienen un ingrediente que no puede faltar. Me llevó 53 años entenderlo. Todos, desde ir al gimnasio y ver los cambios, desde hacer una receta de comida, desde generar un vínculo constructivo con un ser humano, todos los procesos, y sanarnos es un proceso, como lo fue enfermarnos, es un proceso. Tienen un ingrediente fundamental, que por sí solo no hace nada, pero dentro del proceso es súper necesario, y es el tiempo. Necesitamos tiempo de proceso, tiempo de conciencia, no esta cosa que decían, ¿no?
deja que el tiempo todo lo cura. No, el tiempo solo no hace nada. De hecho, el tiempo tiende a acrecentar las heridas y hacer que las cosas podridas huelan peor. El tiempo tiende a hacer más duro lo que es duro. Ahora, si yo le pongo conciencia, si yo le pongo luz, si yo le pongo cada momento de mi vida al servicio de mi sanación, con el tiempo, el proceso va a dar sus frutos. ¿No te parece que yo la vi esa serie? Sí, porque a mí todo lo que tiene que ver con lo espiritual me gusta. No lo llevé, quizá, lo tomé como una película, lo tomé como algo que fluye, ¿sí? Para aquellos que hicimos alguna vez la bio con nosotros, yo lo hice. Sí, a mí me gusta. No, todavía no me animé a hacer esas sesiones de constelaciones, pero sé que lo voy a hacer en algún momento. Sé que lo voy a hacer en algún momento de mi vida. ¿No te parece que fue más... en realidad yo creo que esta serie también lo que logró es atrapar mucho a la gente en cuanto a eso. Pero es ficción. Total, fantasía. y absolutamente. Fantasía. Yo primero me enojé y después dije, no, che, qué bueno, está mostrándole a la gente algo nuevo y la gente está llegando a eso. Por ahí cuando uno lo estudia, pero, lo ve, dice, no, sí, es ficción, no va a llegar a ser eso. No pero vamos es lo mismo. Antepasados, no vamos a... ¿Sabes qué pasa? Que es lo mismo que pasa si a mí me están contando una película, me muestran una película de la radio, como yo no estoy dentro del mundo de la radio, me voy a entender que es una ficción. Y ustedes van a decir, pero esto no es tan así. Bien, entonces yo lo entiendo, lo estoy diciendo de una manera completamente literal y de hecho sé que la ficción es metafórica, lo entiendo perfectamente, pero eso fue el primer impacto. Decir, pucha, que la gente no crea que esto es así. Eso. Entonces empezamos a explicarlo. De hecho, yo hice varias clases. Nosotros una vez al mes hacemos una clase gratuita y abierta por Zoom, por YouTube. Para explicar, un tema específico. Sí. Y en ese momento hablábamos de los procesos. Digo, vamos a hablar de los procesos, porque todo el mundo me habla de mi otra yo, pero yo quiero que la gente sepa que esto es un proceso. Me volví literal en esos días. Sí, porque a lo mejor para ustedes que estudiaron, que saben, o sea, choca ver esa película, me van a decir, y después van a venir aquí conmigo y me van a decir, claro, sí. No me dio resultado, devuelve la plata. Son una especie de psicólogos. No, nada que ver. No, de hecho, te digo por el proceso. El proceso, por el tiempo de darse cuenta de cosas. Mira, a ver, incluso te digo más, la gente del proceso no lo hace con nosotros. Solo. Nosotros lo que hacemos es, de hecho, nosotros recibimos mucha gente que va al psicólogo. De hecho, nosotros tenemos muchos psicólogos que se han formado con nosotros, que han venido a tomar la formación y aplican la biodecodificación. Y psicólogos que saben de biodecodificación, que aplican la biodecodificación, pero por ejemplo, ellos tienen alguna persona con su terapia psicológica convencional y nos mandan a su paciente, tenemos una sesión, después nosotros charlamos y ellos siguen por otro lado. Hay como una toma de conciencia importante que te hace como quemar etapas, pero de ninguna manera esto inhabilita al psicólogo, de ninguna manera. De hecho, nosotros le pedimos a las personas que sigan haciendo su terapia, porque a nosotros nos han pasado muchas veces decir, uy, qué bueno, porque ahora yo ya sé por dónde tengo que seguir. Y siguen con su terapia porque de eso se trata un proceso. Nosotros no somos psicólogos, no atendemos a la gente una vez por semana, ni siquiera una vez por mes. Generalmente nuestra manera de trabajar es una sesión por motivo de consulta. En algunos momentos hace falta 2, sí. Pero a mí me ha pasado, a Andrés, mi marido, le ha pasado decirle a alguien, no te voy a dar turno, yo no te puedo volver a atender. Pero no es que no te puedo volver a atender porque no te quiero, porque no podés avanzar. No te voy a atender, porque ese no es mi trabajo. Claro. Yo no hago psicología. O sea, no. Va por otro lado. Hacé tu proceso, vení dentro de 3, 4, 5 meses con él y no hay ningún problema y seguimos trabajando. Bien. ¿Y esa sesión cuánto dura aproximadamente? 2 horas. 2 horas. Es intensa. Sí. Bueno, se pasan volando. Sí. Imagino que si tenés alguna cuestión muy
debe pasar 5 minutos para uno. Muchas gracias por venir, Laura. No, por Se favor, nos muchas termina gracias a el ustedes. tiempo hablando de Sí, tiempo. yo no paro de hablar. Muchas gracias a ustedes No. por recibirme, muy amables. Muchas gracias a la gente por escuchar. Conocimos mucho acerca de este tema tan apasionante, tan atrapante. Gracias, Laura Di Donato de La Puerta Verde, por venir a la radio. Y nosotros seguimos así en este programa que hasta las 7 los acompaña.